Y en el Nuevo Testamento nos la encontramos como la ley de Moisés. Es la forma más común como se le nombra. Y esa ley contiene 613 obligaciones y mandatos. Esos 613, no ha habido nadie en la historia de la humanidad que haya podido cumplirlos todos, salvo una persona, Jesús. ¿Cómo estás, pa? Hola, hijito, ¿cómo te va? Bien, bien, por dicha. Hoy te traigo un tema que, digamos que es muy conversado entre denominaciones evangélicas, y es si nosotros estamos bajo la ley o no. A lo que hoy es que en el Antiguo Testamento hay un montón de leyes que ciertos cristianos dicen que deberíamos seguir, otros deberían decir que no deberíamos seguir. Y también en el Nuevo Testamento hay otro montón de ordenanzas, ¿verdad?, que también se nos manda a seguir, pero no sabemos si estamos bajo ley o bajo gracia. Entonces, la idea es que vos como que aclares un poquitito todo esto. Ok. Qué bien que preguntas, porque Dios es un Dios de justicia, y cuando hablas de justicia, tenés que hablar de ley. Porque la justicia, que es un término legal, implica que hay un legislador que hizo una ley y hay un pueblo que está obligado a cumplirla, y ese pueblo va a ser juzgado de acuerdo al cumplimiento de esa ley. Ajá. Entonces, al hablar de la justicia de Dios, estamos hablando de la ley. No podemos zafarnos y decir no estamos bajo ningún mandato, ni ninguna ordenanza, ni nada relacionado con Dios, porque sí estamos obligados. Dios es nuestro Dios, nosotros no hacemos lo que nos da la gana, tenemos que hacer lo que Dios dice. El pueblo en el Antiguo Testamento, al pueblo se le fue dado durante el Éxodo, ¿verdad?, los 40 años que anduvieron en el desierto, se les fue dado la ley, y se contuvo o se incluyó en los primeros 5 libros de la Biblia. Estos primeros 5 libros nosotros le llamamos el Pentateuco, los judíos le llaman la Torá. Y en el Nuevo Testamento nos la encontramos como la ley de Moisés. Es la forma más común como se le nombra. Y esa ley contiene 613 obligaciones y mandatos. Esos 613, no ha habido nadie en la historia de la humanidad que haya podido cumplirlos todos, salvo una persona, Jesús. Todos los demás no pudieron cumplirla. Después vinieron los fariseos y la multiplicaron por 1000, ¿verdad? Porque le empezaron a meter más cosas y más cosas y más detalles, y total la cambiaron en su esencia, en su interpretación. Jesús era judío, y por lo tanto, así como todo el pueblo de Israel estaba obligado a cumplir la ley, Jesús también. Y Jesús en el Sermón del Monte dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y la ley no pasará hasta que todo se cumpla. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Que hay partes de la ley que van a tener su total cumplimiento en Él, porque hablaban de Él. Hablaban de Dios hecho hombre, hablaban de Dios sufriendo a favor del hombre, hablaba de Dios, siendo crucificado y recibiendo el castigo que nos correspondía a nosotros recibir, con el propósito de lograr para nosotros, en nuestro favor, la salvación de no irnos a la condena eterna. Todo eso que estaba ahí en la ley fue cumplido en Jesús. Pero hay pedazos de la ley que hablaban de los últimos días, ¿verdad?, del juicio final, y hablaban de lo que se le llama el día del Señor, que son los últimos días ya antes del fin del mundo, ¿verdad? Y eso todavía queda por cumplirse, claramente, ¿verdad? El mundo no se ha terminado. Y no parece que se va a terminar en el corto plazo, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, hay partes de la ley que tienen que cumplirse. Después de que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, sobre todo el apóstol Pablo
empieza a hablarnos de que nosotros ya no tenemos que ver la ley como la serie de mandatos y obligaciones que tenemos que cumplir en apariencia, sino más bien nosotros tenemos que cumplir esa ley de corazón. Y Jesús lo explicó en el Sermón del Monte. Jesús habló del enojo, Jesús habló de la codicia, Jesús habló de un montón de cosas y más bien subió los estándares, ¿verdad? Él decía, bueno, la ley en sus famosas antítesis decía, la ley decía que usted no puede codiciar la mujer de su prójimo. Bueno, yo le digo que si usted la deseó, no, usted no puede incurrir en adulterio, perdón, pero si usted la deseó ya incurrió en adulterio. O si usted le dice a un hermano suyo, fatuo, tonto, estúpido, cabeza hueca, es como si lo estuviera matando. Sí, la elevó a un estándar más alto. La elevó a un estándar mucho más alto. Entonces no es que nosotros no tengamos que cumplirla. La diferencia es que al pueblo de Israel le fue dada, primero en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es como una suerte de constitución política, y después los otros 603 para cumplir 613 mandatos, de una forma externa. Mientras que tanto el profeta Jeremías como Ezequiel nos aclararon que llegará el día en que en nosotros será puesta la ley en nuestra mente y en nuestros corazones, porque el Espíritu de Dios iba a ser puesto en nosotros. Ese día tuvo su cumplimiento en Pentecostés, 50 días después de que Jesús resucitó. Y entonces ya la ley no forma parte de nosotros como un cumplimiento formal, sino más bien está en nuestros corazones y en nuestra mente como una forma de agradar a nuestro Dios. Entonces brota de nuestro interior, pero sigue siendo la ley. Seguimos teniendo mandatos de amar a nuestro Dios por sobre todo y ver a nuestro prójimo tan o más importante como nos vemos a nosotros mismos y por lo tanto actuar en favor de Él como nos gustaría que actuaran en favor de nosotros si estuviéramos en su lugar. Ok. Y con respecto a las leyes del Antiguo Testamento, no comer cerdo, temas, ¿verdad?, de limpieza, ¿cuáles vos sabes que tenés que seguir siguiendo y cuáles no? De la ley del Antiguo Testamento, tenemos que rescatar aquello que no constituía ley para la nación de Israel que estaba siendo formada durante esos 40 años en el desierto, ¿verdad? Pero tenés grandes principios. Tenés el principio de la vida, por ejemplo. El no matarás quiere decir no cometerás homicidio, ¿verdad? No serás un asesino. Porque el no matarás no podrías explicarlo desde no quitar la vida, porque Dios mismo utilizó al pueblo de Israel para quitar la vida de gente que estaba en la tierra prometida, ¿verdad? Es no cometerás homicidio. También ahí en la ley estaban constituidos todos los mandatos para sostener el núcleo familiar, ¿verdad? No ser adúltero, no cometer incesto, no mezclarse, no tener relaciones sexuales con animales, y claramente el homosexualismo está prohibido, porque todo eso atenta contra el desarrollo familiar. Y después estaban las leyes de culto, ¿verdad? Las leyes de culto que Dios puso ahí para decirle al pueblo cómo se tenía que relacionar con Él. Eso cambia con Cristo claramente, porque ya al Cristo haberse sacrificado una vez y para siempre, el culto de estar yendo a sacrificar animalitos al templo se termina, ¿verdad? Las leyes morales se mantienen porque la familia se mantiene. Que también se hablan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tiene como su continuación. Tiene su continuación. Bueno, qué bien que decís eso, porque vos podés ver aquellas leyes que continuaron del Antiguo Testamento, repetidas y continuadas y enfatizadas en el Nuevo Testamento, tanto por Jesús como por los apóstoles, ¿verdad? Entonces, nuestro culto a Dios cambia, nuestras relaciones como nación, claramente nosotros no pertenecemos a la nación de Israel, pero nuestras leyes morales permanecen. Y por tanto, y esto es lo más importante, nosotros no podemos decir que no hay una ley encima de nosotros. A eso se le llama los antinominianos. No podemos negar que Dios es un Dios de ley. Nosotros estamos obligados a cumplirlos, solo que a manera de conclusión, en el Antiguo Testamento ellos tenían una ley que cumplir, en el Nuevo Testamento se habla de un evangelio que vivir. Ok. Sí, si lo fueras a sintetizar, puedes decir que antes de Jesús vos estabas obligado externamente a cumplir la ley. Post Jesús, a vos se te capacita internamente para cumplir esa ley. Pero la ley se cumple, ¿verdad?, de cualquier lado testamentario que estés. Correcto. Y la diferencia más grande en el Nuevo Testamento es que esa ley la vas a cumplir por el Espíritu Santo que te fue dado. Listo. Creo que podemos dejarlo ahí. Perfecto. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura.
Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.